Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? En esa hermosa presencia del Señor. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 13, verso 1. Y estamos viendo nuestra serie de la vida en el Espíritu. Con nuestro segundo tema, cumpliendo el propósito divino. Jeremías capítulo 13, verso 1. Y si usted se fija, el título dice la señal del cinto podrido. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos ayuda, iluminación, guía y tus propósitos cumplidos en nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. La vida en el Espíritu, hablando del tema general. Como dijimos anteriormente, muchos dicen que en estos tiempos Dios ya no habla. Y cuando alguien dice Dios ya no habla, ¿significa que Dios está muerto? Mi pregunta es, ¿Dios está muerto? No, Dios está vivo, ¿verdad? Y lógicamente que Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿a Dios lo podemos ver? Pues no lo podemos ver con estos ojos naturales porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y nosotros como seres tripartitos también somos espíritu que habitamos en un cuerpo y que tenemos un alma. Y que nos relacionamos con Dios a un nivel espiritual. ¿Sí? Así es que hablamos que hay personas que no conocen a Dios, pero muchas personas que no conocieron a Dios, como vimos el ejemplo de Saulo de Tarso, siendo una persona religiosa, una persona que era un fariseo, que conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento, pero tenía una religión, el judaísmo, pero no tenía a Dios. Así es que él tiene un encuentro en el camino y Jesús habla con él y él escuchando la voz, diga conmigo, escuchando la voz. Así es que él escuchó esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el perseguir a la iglesia de Dios era perseguir a Dios mismo, porque era Dios mismo quien se quería manifestar a la gente. Y vemos cómo Saulo de Tarso tiene un encuentro con Dios y al escuchar esa voz de Dios, esa voluntad de Dios, entonces él cree en él y es usado como un instrumento poderoso para predicar el evangelio en toda Europa, ¿verdad? Bien, así es que cuando uno no es nacido de Dios, muchos de nosotros nos expusimos también a una voz, a la voz de Dios a través de la palabra que Dios habló a través de una persona. Y esa palabra produjo fe para salvación en nosotros. Entonces no dijimos que primero nacimos de Dios para poder entender o poder creer, sino primero escuchamos la palabra de Dios y que por medio de esa fe, de esa palabra produjo fe para traer salvación. Y entonces nosotros pudimos entablar una relación con Dios. Y pusimos varios ejemplos. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a reyes, a profetas y a sacerdotes, pero el Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo con ellos. Pero hoy en el Nuevo Testamento la palabra fue predicada para todos y la salvación también para todos. Pero no todos creen, ¿verdad? No todos creen, no todos quieren creer.
Bien, entonces Jeremías capítulo 13, verso 1, nos habla de un profeta que fue llamado por Dios y hablamos de su presciencia, cómo Dios le habló y le dijo: yo te conocía desde antes que nacieses. Y esto se llama presciencia de Dios, porque Dios sí nos conoce desde antes y sabe qué va a suceder. Así es que independientemente, poniendo el ejemplo de Jeremías como profeta, yéndonos al Antiguo y al paralelo del Nuevo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas, y Dios hoy en el Nuevo Testamento nos habla a nosotros, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, ¿sí? Dos principios muy importantes: el Espíritu Santo y su palabra. Bien. Verso 1 dice: así me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová. Entonces Dios hablando: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Primero, Dios habla con él. Y dos, le da instrucciones. Y le dice: cómprate un cinto de lino. Esta es la instrucción. Cíñelo en tus lomos y no lo metas en agua. Así es que vemos que Jeremías sabe escuchar la voz de Dios. Porque bueno, nosotros a veces decimos: es que yo conozco a Dios, pero no sé cuando Dios me habla, o no sé si Dios me está hablando. Así es que si nosotros, por ejemplo, las que estamos casadas, yo voy a cumplir pues ya 40 años de casada. Así es que ¿ustedes creen que yo no conozca la voz de mi marido? Pues sí, sí la conozco. Y cuando él está en la planta alta y me grita: Vicky, inmediatamente sé que es la voz de mi marido. ¿Por qué? Pues porque vivo con él, lo conozco, hablo con él todos los días. ¿Sí? Así es que es exactamente de la misma manera. O sea, desde el principio que nací de Dios, supe perfectamente que era la voz de Dios quien me estaba hablando. Yo todavía no conocía a Dios y estaba sentada en la mesa con mi cuñada. Yo era religiosa y hacía muchas cosas para Dios, y cuando ellos estaban hablando de las maravillas que Dios hacía, entonces el Espíritu Santo habló a mí y me dijo: todo lo que dicen es cierto. Y supe que no era yo, supe que era la voz de Dios que me estaba hablando. Y también supe que debería de pagar un precio para predicar el Evangelio, y que no iba a ser fácil. Fue lo mismo que le pasó a Pablo, ¿no es así? Él mismo se dio cuenta que la cosa no iba a ser fácil, y Dios dijo: instrumento mío me es para predicar mi Evangelio, y yo le voy a enseñar cómo ha de padecer por mi nombre. ¿Sí? Así es que no fue fácil, y creo que ser cristiano no es fácil. Así es que Jeremías supo escuchar la voz de Dios. Así me dijo Jehová. Él supo entender la instrucción. Así es que en este verso encontramos tres instrucciones. Tres instrucciones. Número 1, ve y cómprate un cinto de lino. La pregunta es: ¿las instrucciones que Dios nos da son claras y específicas? Sí. Entonces Dios le dijo algo específico: ve y cómprate un cinto de lino. Cuando Dios nos dice una orden específica, la pregunta es: ¿la obedecemos? Ese es el punto. Porque, bueno, yo digo: soy hija de Dios. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Entonces, si tú escuchas la voz de Dios y Dios te da un mandato, ¿lo hacemos conforme al dicho? ¿Lo hacemos conforme a como Él dice?
Ese es el punto. Porque estamos hablando de la vida del Espíritu. Y el que escucha la voz de Dios hablando de un creyente, pues tú dices, está vivo. Pero ¿por qué el Señor le decía a la iglesia de Filadelfia, tienen nombre de que viven, pero están muertos? Porque la muerte espiritual puede venir cuando Dios te dice algo y tú no lo obedeces. Y entonces tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Y no sentimos la paz, y no sentimos el gozo, y sentimos la perturbación, y sentimos muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo la voz de Dios, porque no queremos pagar el precio. Así es que fue una orden específica: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo, número 2, sobre tus lomos. Y número 3, no lo metas en agua. Así es que en estos tiempos Dios está buscando personas que sean sensibles a la voz de Dios, personas obedientes a su mensaje, a su propósito. Así es que una cosa es entenderlo y la otra cosa es obedecerlo. Porque él escuchó la voz de Dios. Él entendió la instrucción. Pero ¿cuál es la razón para entender la instrucción? Es obedecerlo, es ejecutarlo. Eso es importante. Porque en la instrucción más sencilla encontramos la perfección de Dios. Repito, la instrucción más sencilla encontramos la perfección de Dios. Fíjese, la fe se perfecciona por las obras. Si nosotros decimos, yo escuché la voz de Dios y yo creí lo que Él dijo, pero si no lo pongo en la práctica, entonces ¿será la fe de Dios? Entonces ¿estamos obedeciendo a Dios? Dios es un Dios de propósitos. Y Dios quiere cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Lo más tremendo que al pasar el tiempo en la vida de un creyente, como ha sucedido en muchos países, de algunos que nacieron de Dios y pasaron años y se empezaron a anquilosar y empezaron a ser indiferentes a la voz de Dios y se empezaron a acostumbrar de tal manera que el propósito de Dios no se cumplió en ellos, porque viene la muerte espiritual. Y nos encontramos de pronto levantando las manos y adorando a Dios, pero luego nos vamos y hacemos todo lo contrario a lo que Él dice. Así es que qué gran responsabilidad es escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay que obedecerla. Porque queremos la vida de Dios, entonces no importa el precio que se tenga que pagar, hay que obedecerla. Si queremos la vida de Dios. En los accesorios proféticos encerraba un mensaje que tenía que comprender. Porque vemos en el primer verso donde le dice, cómprate un cinto de lino. Jeremías 13:2. ¿Y qué es lo que hizo Jeremías? Dijo, compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Diga conmigo, ¿qué obediencia? Él había aprendido a obedecer. Lo contrario al principio, cuando Dios empezó a hablar con él y él se dio cuenta de su incapacidad. Pero ahora
obedecía a la primera. Nos encontramos desde el primer capítulo al capítulo 13 y vino un cambio tremendo en la vida de Jeremías. Había aprendido a conocer a Dios. Había aprendido a obedecer sus mandamientos. Y no es como nosotros querramos, sino como Dios dice. Es el mandamiento de Dios y no es el invento del hombre. Porque Dios nos da una orden y nosotros tratamos de, pues lo voy a hacer parcial. O lo voy a hacer de tal manera. Él dijo un cinto de lino y yo me compro uno de cuero. No es como tú dices, es como Dios dice. Y cuando Dios dice, te doy un mandamiento, ve y perdona a la persona que te ofendió. No, espérame, pero es que tú no sabes. A Dios no le interesa enredarse con tu opinión personal. Cuando Dios da un mandamiento, Dios espera que la ejecutemos y que obedezcamos su voluntad. Porque por eso y precisamente porque se levanta la mentalidad humana, que es la mentalidad del diablo, porque lo que nosotros heredamos fue esos genes que ya venían bajo la maldición y que fueron idea precisamente del carácter del enemigo. Entonces muchas veces nosotros decimos obra de la carne, pero esa obra de la carne es toda la inspiración del adversario, del oponente a Dios, porque adversario significa oponente a Dios. Así es que dijo él, compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y alguien que quiere ser usado por el Señor se apega al mandamiento de Dios y lo ejecuta. Y entonces Dios puede decir, yo puedo confiar en esa persona. Yo puedo confiar que va a hacer lo que le digo, que va a ir a donde yo le digo, que va a ejecutar mi voluntad. Ese será mi instrumento poderoso, porque sabe que obedece las instrucciones que Dios le dice. Así es que tenemos un dicho que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho, porque podemos decir mucho y hacer poco. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová. Compré el cinto. Así es que él estableció un hecho. Ejecutó un mandamiento. Qué responsabilidad escuchar la voz de Dios y hacer todo lo contrario. ¿De qué material era el cinto? Dice ahí, de lino. Y bueno, hay muchos tipos de linos, pero el lino que usaba en el Antiguo Testamento era un lino blanco. Este era el que usaba la vestidura del sacerdote. Y el lino blanco simbolizaba pureza. Pureza. Y la instrucción fue, ciñe el cinto sobre tus lomos. Cuando en Efesios dice ceñir, según Efesios 6:14, Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así es que él le dijo, ciñe tus lomos. Y cuando Efesios dice, ceñid vuestros lomos, significa ceñid los lomos con la verdad. Y su palabra es la verdad, ¿cierto? Así es que cuando habla de ceñir, por ejemplo, en el caso dado de un varón, se pone su cinto. Tu varón, ¿verdad? Te pones tu cinto. ¿Dónde te pones el cinto?
en la cintura. Pues cuando dice ceñid los lomos, no es lo que nosotros entendemos. A veces nosotros pensamos, ceñid los lomos, y nos acordamos que Dios nos decía, que nuestra mamá nos decía, te voy a dar unas en el lomo. Y nosotros pensábamos que era aquí en la espalda. Pero no. Los lomos, según la palabra, es ceñirte con el cinturón. Cíñete con la verdad. Así es que cuando le dijo, ciñe tus lomos. Y la verdad nos limpia. La verdad nos purifica. ¿Qué quería lograr el Señor? El mensaje que daba el profeta debería de ser verdadero. Verdadero, o sea, conforme a las palabras de Dios. Cuando Dios te dice una palabra, el Espíritu Santo viene y te habla. ¿Cómo la transmites? ¿La transmites con el deseo de Dios? ¿Con el sentimiento de Dios? ¿Con la pureza de Dios? No solamente es transmitir la palabra, es transmitir conforme a como Dios la quería transmitir, dependiendo del mensaje que llevaba. Y hoy está tan trillado de que Dios me habló, y sin embargo hablas algo que Dios no te habló, y esa es una gran responsabilidad. Ahora, ¿opacaremos la voz de Dios porque esa frase está muy trillada? Les pregunto, no los oigo con convicción. ¿Opacaremos la voz de Dios porque esa frase está muy trillada? No. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de ser muy genuinos. Muy genuinos. Genuinos con Dios. Tener pureza de corazón. Ser instrumentos útiles de parte del Señor. Porque si Dios te dice algo, si Dios te está hablando algo, entonces transmítelo con pureza. Si Dios te está hablando algo, transmítelo con integridad. No lo transmitas con dolo. No lo transmitas de una manera y decir algo que Dios no quiso decir, o ponerle un ánimo que Dios no quiso decir, o quitarle el ánimo que Dios quiso decir. Así es que Dios sigue hablando. Y no necesitas tú ser profeta en el Nuevo Testamento para decir Dios me habla. Porque el hecho de escuchar la voz de Dios, en el Antiguo Testamento dijimos, el Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo sobre reyes, profetas y sacerdotes. Y hoy en el Nuevo Testamento, todos aquellos que hemos hecho una decisión por el Señor, no solamente habla de tiempo en tiempo, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Estamos sellados por el Espíritu Santo, estamos marcados por el Espíritu Santo. Tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios y de hablar con Dios. Así es que cuide ese desbalance, cuide esos excesos. Alguien decía, si el niño va al baño y tú lo acompañas, ten cuidado que cuando le jales la manija no se vaya el niño junto con lo sucio. Ese es el extremo, ¿verdad? El extremo que puede ocurrir cuando nos desbalanceamos y decimos, Dios dijo, cuando Dios no dijo. Y Dios te va a pedir cuentas de lo vano de nuestras palabras. Dios va a pedir cuentas de lo vano de nuestras intenciones. Cuando nosotros decimos, no, pero es que mira, la Biblia dice, y estás manipulando la palabra. O sea, la intención está torcida. Tenemos que decirla con pureza de corazón, con integridad, con equidad, sin dolo.
Solamente decir lo que Dios quiso decir, con la intención que Dios quiso decir. Jeremías 13:3. Y vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo. Eso significa que Dios habla una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque alguien que está vivo habla, ¿verdad que sí? Y cuando tú te levantas empiezas a hablar, ¿verdad? Porque estás viva. Interactúas. Así es que dice que vino la segunda vez. Y le dijo, toma el cinto que compraste. Ahora fíjense, para obedecer la palabra de Dios, Jeremías tuvo que poner sus recursos. Compra el cinto. Toma el cinto que compraste. Él lo compró. Que está sobre tus lomos. Y levántate y vete al Éufrates. Y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Si ustedes se fijan, cuando Dios da instrucciones, nosotros debemos de ejecutar eso que Dios nos está diciendo sin estar ahí de preguntones. ¿Sí? Porque cuando Dios te dice algo, haz lo que tienes que hacer, sin estar preguntando o dar tus razonamientos humanos o personales. ¿Cuál fue la instrucción? Toma el cinto que está sobre tus lomos y levántate. Y ve al Éufrates, ¿sí? No le dijo, agarra tu mochila y te vas con tu mamá. ¿Verdad que no? Le dijo, vete al Éufrates. Toma el cinto que compraste y vete al Éufrates. Y escóndelo en la hendidura de una peña. Ahora, ¿ustedes creen que Dios tenía propósitos en todo esto? ¿En todo lo que Dios dijo? ¿En todo lo que Dios habló? ¿Que Dios tenía propósitos? Dios quería usar sus instrumentos para cumplir sus propósitos. Dios quiere usarnos como instrumentos para cumplir sus propósitos. ¿Escucharemos su voz? ¿Obedeceremos lo que Él nos dice? ¿Seremos puros de corazón? ¿Qué quería Dios de su pueblo? ¿Qué quería Dios de Judá y de Jerusalén? Pureza. Pureza. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pureza. ¿Qué quiere Dios en nuestra familia? Pureza, integridad. Dios no quiere hipocresía, Dios no quiere doblez, Dios no quiere simulación. Dios quiere pureza. Así es que Dios quería que anduvieran en la verdad. ¿Cuál fue la actuación del profeta ante la instrucción de Dios? Verso 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates. Porque así dijo Dios, ¿verdad? Como Jehová me mandó. Y Dios te dice, hoy quiero que salgas y ve y pídele perdón a tu esposo. Oh, sí, cómo no. Como Jehová me mandó. Fíjense, qué tremendo. Primero nos comportamos como si Dios estuviera muerto. Sin temor de Dios, sin reverencia. ¿Sí? Quiero que ya dejes de murmurar. Otra instrucción, dice Dios. Ay, no, pero es que tú no sabes. No, nomás estaba orando por ella. Estaba informando para orar. Y Dios le dice, no es verdad y tú sabes la intención. Te mando que te calles. Y si no te callas, entonces viene la mano de Dios. ¿No sientes temor? Sí, ¿verdad? Pero Jeremías obedeció conforme al mandato. Jeremías hizo exactamente como Dios
le mandó. Así es que hay una gran responsabilidad de decir, yo soy hijo de Dios y sí escucho la voz de Dios. Entonces hay una gran responsabilidad de ejecutar lo que Dios nos dice, como Dios nos lo dice, con la intención que Dios nos lo dice. Así es que ¿ustedes creen que es fácil? ¿Es fácil servir al Señor? ¿Es fácil obedecer? No, pero hay que ejecutarlo. ¿Sí? Hay que ejecutarlo. Así es que fíjense, se paga un precio por obedecer a Dios. Así es que cuando Dios le dijo a Jeremías, vete al Éufrates y llévate tu cintito. Del lugar donde estaba Jeremías al Éufrates eran aproximadamente 11 kilómetros, donde no había carrito, ni había burro, ni había nada. Tenía que irse en sus 2 patas. ¿Sí? Tenía que usar sus 2 para llegar hasta el Éufrates. Ahora, imagínense, cuando Dios te dice algo, ay no, Señor, espérame, es que ¿no ves mi edad? Ay no, Señor, espérame, es que no ves el sobrepeso que tengo de aquí a 11 kilómetros. Ah, pues por eso. Ay, sí. Te he dicho que camines y no caminas. Así es que imagínense, 11 kilómetros conforme al mandato de Dios. Para esconder el cinto que Dios le había dicho. Y él no tenía que preguntar, ¿por qué Dios me pide que esconda el cinto? No trates de entender todo cuando Dios te dice, trata de obedecer lo que Dios te dice. Es suficiente. El hacer las cosas como Dios dice hace que el propósito de Dios se cumpla en lo que hacemos. ¿Cuántos quieren cumplir propósitos de Dios? ¿Cuántos quieren ver esas maravillas, esos propósitos cumplidos en lo que Él nos manda? Porque Él algo quiere hacer. Jeremías 13:6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, diga conmigo, después de muchos días. Así es que dile a tu compañera, ¿a poco crees que te libraste de la voz de Dios? Después que te da un mandato, entonces espera. Y vuelve de nuevo. Así es que viene la tercera instrucción y le dijo, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Porque primero llega Jeremías, camina 11 kilómetros y luego esconde el cinto en la peña donde Dios le dijo. Y le vuelve otra vez a dar la instrucción después de muchos días. Y él no dijo, espérame Señor, caminé 11 kilómetros y luego me regresé y fueron 11 kilómetros. Ahora me pides que regrese y son 11 kilómetros de nuevo. Había aprendido a obedecer. Pero hubo alguien, un profeta llamado Jonás, que Dios le dio un mandato. Y él escuchó la voz de Dios y le dijo, levántate y ve a Nínive a predicar a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque si no se arrepienten, yo voy a destruir esa ciudad. Y Jonás se levanta, pero se levanta para huir de la presencia de Dios. Así es que hay algunos que sí se levantan, pero no se levantan para obedecer la instrucción de Dios. Y piensan que Dios no es infinito. Y piensan que Dios no va a estar en todo lugar. Y Dios está en todo lugar. Él dijo, si me voy de aquí a Nínive, ahí no va a estar. Así es que paga su pasaje, se sube en el barco y se va para huir de la presencia de Dios. Y aquel que oye la voz de Dios y no la obedece, empiezan los descensos en su vida. Y él descendió hasta la parte más baja y se echó. Así dice Jonás, como se echa un perro. Se echó
Como diciendo, no, mejor estoy medio deprimido, una, porque escuché la voz de Dios, dos, porque huí, nadie sabe, pero aquí me echo. Y Dios te dice, enfréntalo, trátalo, háblalo, y tú, echada, dormida, deprimida. Y Dios dice, ¿qué? Yo no te mandé al San Juan de Dios. Tú llegaste hasta ahí porque no quisiste obedecer mi voz. Porque no te he llamado, dice Dios, a la locura. Te he llamado al balance, te he llamado a hablar, te he llamado a comunicarte, te he llamado para hacer mi voluntad, te he llamado para que cumplas propósitos en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Pero Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios. Después de ahí se dan cuenta que él es el culpable y lo echan al mar, porque él mismo se los declaró, que Dios le dio una orden y no obedeció, y por causa de eso puso en tormento a todos los demás. Así es que lo echan y cae en las profundidades y desciende en el vientre de un pez. Ahora mi pregunta es, levante la mano, ¿cuántos quieren los descensos? No se me amontonen, por favor. Señor, no sé qué está pasando conmigo. ¿Cómo? Pues, ¿tienes tanta cerilla espiritual como Shrek? No, él por lo menos la sacaba y hacía velitas. Así es que Dios le dice, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. ¿Para qué son los mandatos? Para obedecerlos. Y entonces él no dio una explicación de todo lo que Dios le pide y de cuánto esfuerzo tiene que hacer para obedecer a Dios. Ay, mira, invertí mi dinero, compré el cinto. Y luego caminé 11 kilómetros y luego yo no entiendo por qué, si tú ya sabías, ¿por qué no me dijiste espérate ahí? No, pero es que somos buenos para razonar. Así es que la obediencia a su instrucción, a la instrucción de Dios, cumple el propósito. Y Dios le dijo que tomara de ahí el cinto que le mandó esconder. Así es que si observamos, la obediencia del profeta era plena. Y a nosotros nos es fácil ver todo el panorama completo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la vida de Jeremías, como que estamos pintando un cuadro. ¿O no? ¿Sí lo están pintando conmigo? ¿Sí se están imaginando el camino al Éufrates? Y el cintito que llevaba, y luego cuando llega y lo esconde, y luego cuando se regresa de nuevo. Así es que nosotros ya tenemos todo el panorama. Vimos cómo caminó en obediencia y en fe. Y nosotros todo queremos entender para obedecer. Escucha eso no es de fe. Queremos entender para obedecer cuando Dios solamente te dice, obedece para que puedas entender. Porque la revelación se termina cuando Dios nos dice algo y nosotros no obedecemos. Entonces Dios ya no puede revelar otra faceta de Él, porque nos quedamos estancados. Jeremías 13:7 dice, entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Diga conmigo, podrido. Y para ninguna cosa era bueno.
Y él de pronto lo ve y dice, no dijo nada, pero quizás lo pensó. ¿Qué es esto? O sea, Dios es el que tiene el mensaje, no nosotros. Jeremías siguió todos los pasos que Dios le dijo. Fue al Éufrates. Así es que imagínense, 11 por 3 son 33 kilómetros, ¿verdad? Y tomé el cinto donde lo había escondido y el cinto se había podrido. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así es que debemos de esperar siempre en Dios después de cada paso que nos dice. Esto comprueba que el profeta no hablaba de su propia voluntad ni lo entendía todo. Solo obedecía. Y qué difícil es para las mujeres que quieren entender todo o que queremos entender todo, ¿verdad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me dices que tire la basura ahí? ¿O por qué me dices que no aplaste la pasta de ahí? ¿O por qué y todo lo queremos hablar, todo lo queremos razonar? Y no importa cómo somos como mujeres, lo importante es que entendamos que si queremos verdaderamente construir algo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra casa y en la vida del ministerio, tenemos que aprender a obedecer sin preguntar. Anima a tu compañera y dile, Y fíjate, y enseguida vino palabra de Jehová diciendo, verso 9, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Todo para decirle al pueblo de Judá y de Jerusalén que era muy soberbio, ¿verdad? Y más entendiendo nosotras como mujeres, que alguien llegue y te diga que eres soberbia. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y él le dijo, ve y di, así ha dicho Jehová. ¿Sabes lo que significaba Jeremías ese cintito cuando te dije que lo metieras y que se pudrió? Era para que les dijeras a Judá y a Jerusalén que son soberbios, que tienen mucha soberbia. Así es que el mensaje iba contra la soberbia de Judá y de Jerusalén. Y la mujer parece un jarrito de Tonalá. No, es que deberías de ver cómo me lo dijo. Cuando Dios dice cómo lo digas y en el ánimo en que lo digas, yo recuerdo cuando Juan el Bautista le dijo, tú tienes a la mujer de tu hermano, adúltero. Ay, qué falta de amor. A veces Jeremías, por eso se pusieron las lamentaciones de Jeremías, porque no era fácil su ministerio, porque tenía que hablar a un pueblo muy rebelde. Y predicó a un pueblo por muchos años, muy rebelde. Y obedeció a Dios a pesar de que ninguno se convirtió. Y cuando Dios dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿estamos obedeciendo? ¿O estamos durmiendo en nuestros laureles? ¿O acaso es
el hombre hablando, diciendo, ¿quién tiene invitados? No, es un mandamiento. Reconcilia al mundo con Dios. No es si quieres, no es si tuviste tiempo. El mundo se está perdiendo. Reconcilia al mundo con Dios. Eres un embajador, eres una embajadora. Nadie te pregunta si estás muy ocupado. Y empieza, no, espérame. Déjame te explico. No me expliques nada. El mandamiento es el mandamiento y tú sabes si lo cumples o no. Y no digan, ay, qué dura es Vicky. No. Yo solo soy un instrumento de decir lo que Dios dice y cómo Dios lo quiere decir. Verso 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. ¿Cuál era la condición de Judá y de Jerusalén? Este pueblo malo. No era Jeremías quien estaba diciendo que el pueblo era malo. Era Dios mismo diciendo a Jeremías que ese pueblo era malo. ¿Por qué razón? Porque no quería oír sus palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón. Ay, es que yo me imagino, es que yo pienso, es que no te imagines nada. Que va en pos de dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos. Esos dioses ajenos que los hombres hacen, de heno, de hojarasca, de oro, de madera, que otros los tienen que cargar. Porque tienen ojos, mas no ven. Tienen pies, mas no caminan. ¿Verdad? Salmo 115. Tienen oídos, mas no oyen y los tienen que cargar. Porque no pueden caminar. A esos dioses le servía ese pueblo lleno de soberbia. Y se postraban ante ellos, ante lo que no tiene vida. Porque Dios es espíritu y Dios está vivo. Él no es hecho por nadie, hecho por manos de hombres. Él es Dios desde el principio. Dios es eterno. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es Dios. Y dice, van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Para qué sirve un pueblo que sirve dioses ajenos? Cuando Jesús mismo, Dios mismo se encarnó y se hizo en forma de hombre y se dejó matar para salvarnos. ¿Nos inclinaremos ante los dioses ajenos? ¿Ante los que tienen ojos y no ven? Yo era muy religiosa. Catequista, daba clases a los niños, estudiaba teología católica, era secretaria de sacerdotes, pero un día nací de Dios. Pero antes de que naciera de Dios, yo entré al templo. Y la señora, que era la que tenía su función, me dijo, es que yo no voy a poder estar, por favor, llevas a las niñas, te subes al altar, primero tú besas a la estatua, y luego haces que cada niñito la bese y le ponga flores. Entonces me acerqué, yo tenía muchas reservas porque yo no me inclinaba hacia los ídolos. Y entonces estaba ahí y me acerco y vi ahí y yo dije, es una estatua. O sea, fue una revelación de parte de Dios. Yo todavía no nacía de Dios.
Yo quería conocer a Dios y cada día llegaba al templo. Cuando en la mañana y aquí a 7 cuadras que estaba mi casa del templo, oía las campanas, era como algo que me llamaba y cada día yo llegaba para descubrir quién era Dios. Por más que estaba, por más que ponía atención, por más ese vacío seguía estando en mi corazón. Hasta que nací de Dios. Y pude comprender que Jesús es el Hijo de Dios. Pude comprender que Dios es espíritu y que los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Y me dijo el Señor, no hagas reverencia a los ídolos, porque yo no soy de piedra, ni de madera, ni de heno, ni de hojarasca. Yo soy espíritu. Y los que adoran a Dios deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. No es lo que yo digo. San Pablo tenía su religión, el judaísmo, celoso de su religión. Sin embargo, tuvo un encuentro con Dios en el camino y lo tira y lo deja ciego. Sus ojos caen escamas y le dice, ve a la calle que se llama Derecha y allí encontrarás un hombre, Ananías, que te pondrá las manos y te dirá lo que debes hacer. Dios lo ciega para que pueda él entender que solamente hay un Dios todopoderoso. Aquel que hizo el cielo y la tierra y que nada de lo que ha sido hecho por el hombre es semejanza de Dios. Porque Dios es el creador. Dios es el creador, Dios es el que hizo todas las cosas, todo lo que existe. Así es que Judá y Jerusalén estaban llenos de soberbia y no querían escuchar las palabras de Dios. Andaban en la imaginación de su corazón y adorando a los dioses ajenos. Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel. Por eso el Señor le dijo, cíñete. El mensaje era, yo quise unir toda la casa de Judá y toda la casa de Israel, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. ¿Pero qué dijo? No escucharon. Ninguno de los que están aquí están obligados a creer lo que yo digo, pero sí están obligados a creer lo que la palabra de Dios dice. Y si no, bórrele o arránquele el pedazo ahí de la Biblia y Dios quitará su lugar del libro de la vida. Nadie puede quitar o poner. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo? Que fuesen por fama, por alabanza, por honra. Pero no escucharon. Dios quiere que nosotros seamos por fama, por honra, por alabanza. Y necesitamos aprender de ellos. Honrar a Dios escuchando la voz de Dios y obedeciéndola. Y no avergoncemos a Dios. Mostrando que somos una iglesia bipolar, que escuchamos la palabra y vamos y vivimos todo lo contrario a lo que dice Dios. Y bueno, yo voy a desarrollar otros puntos importantes, pero es un poquito extenso. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí y vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si tú dices, yo soy tu hijo,
Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y Señor, yo quiero cumplir propósitos divinos en ti. Oh, mi Señor, yo no quiero solo escuchar y entender la instrucción y no ejecutarla, porque te deshonramos. Te deshonramos, Señor. Póngase de pie todas las personas que quieran cumplir los propósitos divinos en su vida. Y ya saben lo que implica. Levante sus manos y diga: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Quiero obedecerte. Hay batallas que he peleado, Señor, y las he perdido, porque las he peleado en mi propia fuerza y no con tu guía. Y me he desesperado, he llorado, me he sentido derrotada, me he sentido inadecuada. Pero tú eres Dios. Y cuando te obedecemos, Señor, sabemos que tus propósitos serán cumplidos en nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando hemos recibido un mandamiento y vamos y hacemos todo lo contrario. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entrar en tu temor. Que entendamos que es un privilegio ser tu hijo, ser tu hija. Es un privilegio. Y mi Señor, también una gran responsabilidad, escuchar tu voz. Y mi Señor, yo quiero apegarme a tu instrucción, quiero apegarme a tu voluntad. Y si tú me dices a la derecha, y si tú me dices a la izquierda, y si tú me dices perdona a tus enemigos, Señor, no voy a razonar. Voy a abrir mi boca y voy a empezar a perdonar a aquellos que me han dañado, a aquellos que me han afectado. Los bendigo y los perdono, porque así es como dice tu palabra. Bendecid y no maldecid, porque tu palabra dice: no te vengues, deja que sea yo quien pague. Obedece cuando te digo. Guarda silencio. Porque yo estoy trabajando en tu corazón. He aquí, dice Dios, yo te quiero llevar a otro nivel. Y te quiero usar de una manera que ni tú imaginas. Pero yo me estoy asegurando de tu corazón. Porque tú no eres del mundo. Tus ideas y tus pensamientos deben ser conformados al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Y yo te voy a guardar, dice Dios. Y yo voy a sanar tu corazón. Solamente obedece, dice Dios. Solo obedece. Y dice el Señor: algunos de ustedes no es que me han estado buscando, es que yo los estoy buscando. Porque yo no soy ni de piedra ni de madera.
Yo sí escucho lo que tú me dices. Yo sí escucho tu clamor, porque yo soy Dios. Y si tú en esta mañana clamas a mí, y si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Abre tu boca y dile: Señor, perdóname. Tú conoces mi vida, conoces mis pecados, conoces mi situación. Oh, mi Señor, yo quiero verme en primera persona. Yo me quiero ver en primera persona. No quiero mirar los pecados de otros. Quiero mirarme a mí misma delante de ti. Y mi Señor, revélate a mí. Revélate a mí como Dios. Revélate a mí como Señor. Revélate a mí como Salvador. Señor, yo no quiero caminar huérfano, huérfana. Yo quiero caminar como tu hija. Séllame, dile, habla tu boca. Séllame con tu Espíritu Santo. Márcame, Señor, en esta mañana de una manera especial. Quiero caminar contigo. Oh, mi Dios, abre mis ojos y quita esa venda para que yo pueda entenderte. Hazme nacer de ti. Hazme nacer de tu Espíritu. Sí, Señor. Sí, Señor. Y mi Señor, nos apegamos a tu voz y pedimos esa gracia divina para entender y obedecer. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus propósitos cumplidos. Gracias que muchas batallas que hemos ganado, las hemos ganado escuchando tu voz y obedeciéndote. Muchas gracias. Si usted ha ganado esas batallas, usted levante sus manos y agradezca al Señor y dígale: Señor, de veras has estado conmigo. Ha sido tan difícil en esos momentos, cuando he sido tratado, cuando he sido quebrantado hasta el extremo. Pero te agradezco, Señor. Te agradezco tu fidelidad. Agradezco tu voz consolándome. Agradezco, Señor, tu instrucción tomando medidas. Muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias. A ti, Señor, en esta mañana te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas, porque tú eres Dios. Tú eres Dios y no hay otro como tú. Tú eres Dios y siempre queremos caminar tomados de la mano contigo. Queremos caminar seguros, sabiendo que no estamos perdidos y encontrados. Queremos tomar las mejores decisiones, escuchando tu voz y obedeciendo tu palabra. Bendito eres por siempre. Bendito por siempre. En el nombre de Jesús. Recibe, Señor, tú todo el honor en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.